Hola a todos. Tengan de mi parte un saludo de paz y bien. Bienvenidos a un nuevo video de electrocardiograma. Hoy veremos lo que corresponde a las taquicardias por complejos anchos. ¿A qué se denomina taquicardias por complejos anchos? A toda taquicardia cuyo QRS es mayor a 120 milisegundos. Cuando tenemos un electrocardiograma con estos complejos que superan los 120 milisegundos, es lo que se denomina complejo ancho. Y si es una taquicardia, sería taquicardias de complejos anchos. ¿Dónde lo vamos a mirar? Vamos a mirar en la derivada que se vea más ancha, porque de pronto hay complejos anchos donde se acerca a la parte isodifásica y ahí los complejos no son tan anchos, sino más bien un poco más estrechos. Definido esto, entonces habrá lo que se denomina taquicardia ventricular. También encontramos taquicardias de complejos anchos en las taquicardias supraventriculares con aberrancia, que puede ser previa. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber un bloqueo previo de rama y eso hace que sus complejos sean anchos. O también puede estar dependientes de la misma taquicardia, o sea, una taquicardia supraventricular con aberrancia funcional, que depende de la misma taquicardia que se presenta este complejo ancho. Y también tenemos las taquicardias reciprocantes auriculoventriculares, o también denominadas taquicardias de reentrada, pero que se producen esta reentrada por un haz de Kent. Entonces, aquí miramos este diagrama y el impulso pasa por el haz de Kent. Primero por el haz de Kent, atraviesa la masa muscular que es más ancha y se regresa por el sistema de conducción. Esto produce la onda delta que ya habíamos explicado antes y lo que provoca es un circuito antidrómico. Por eso se llama taquicardia antidrómica. Este tipo de taquicardias antidrómicas pues se caracterizan por tener complejos anchos. Este es otro tipo de taquicardias de complejos anchos. También tenemos otro tipo de taquicardias de complejos anchos, pero producidos por un marcapaso. Este marcapaso, obviamente hay un estímulo externo, artificial, que produce este tipo de taquicardias y este tipo de taquicardias son anchas. Pero lo más importante aquí es que hay entonces tres tipos de taquicardias que pueden producir taquicardias de complejos anchos. Comencemos entonces con las taquicardias ventriculares. Y aquí tenemos un electrocardiograma que nos representa lo que son las taquicardias ventriculares. ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando hay un lugar del sistema especializado, un foco en el sistema especializado eléctrico ventricular en una zona terminal de Purkinje, con un aumento de la automaticidad. O también puede ser por reentrada de una zona localizada secundaria generada usualmente por una fibrosis isquémica aguda en el área. Esto se va a disparar o provocará una despolarización por fibras lentas que sean musculares que despolarizan a todo el ventrículo. Como son lentas es lo que va a producir un complejo ancho, como lo podemos ver aquí. Cuando es solo un foco, solamente un solo foco, este complejo ancho siempre se va a parecer a todos los complejos anchos y por esa razón es lo que se denomina una taquicardia ventricular monomórfica. Entonces, una taquicardia ventricular se la puede definir cuando hay 3 extrasístoles ventriculares seguidas. Eso ya la podemos llamar como una taquicardia ventricular. O si dura más de 30 segundos. Si dura más de 30 segundos, se llamará taquicardia ventricular sostenida, como la mayoría de cardiólogos la denomina así.
Entonces, como habíamos dicho, todos los QRS son similares. Cuando todos los QRS son similares, entonces la vamos a llamar monomórfica. Sin embargo, como vemos aquí, QRS de forma y magnitud diferente, eso es lo que llamamos polimórficas. Y obviamente es cuando se deriva de varios focos que pueden presentarse en un lugar y otro de los ventrículos. Y por supuesto son más graves que las monomórficas. Y también hay otra característica de taquicardias que presentan en su secuencia de sus latidos esta forma, y por esta forma le llaman taquicardias asociadas a un cote largo, llamadas torsades de Points. Esto es lo que caracteriza a lo que denominamos taquicardias ventriculares. Cuando hablamos de taquicardias ventriculares, también hablamos de que hay ciertas secuencias. Llamaremos primera secuencia taquicardia ventricular. Luego pasaría a un flutter ventricular y terminaría en una fibrilación ventricular. Esa secuencia se puede generar comenzando con una taquicardia ventricular. Aquí es donde se trata de definir entonces la gravedad de cada una de las arritmias. Aquí tenemos, por ejemplo, una taquicardia monomórfica cuya frecuencia es de 188 latidos por minuto. Taquicardia monomórfica. Luego tenemos este tipo de taquicardias donde, por ejemplo, ya su frecuencia supera los 375 latidos por minuto. Aumenta la frecuencia de la taquicardia y además presenta, como vemos aquí, una presentación polimórfica con diferentes formas y magnitudes en los complejos. Entonces decimos, cuando una taquicardia ventricular supera los 250 latidos con polimorfismo, como presenta aquí, se le llama flutter ventricular. Y después del flutter ventricular vendría una fase final que sería la denominada fibrilación ventricular. Esa es la secuencia de la gravedad de cada una de las arritmias. Vamos a ver otras características de las taquicardias ventriculares. Si aquí tenemos un foco con aumento de la automaticidad y este foco va a provocar una despolarización de los ventrículos de una forma lenta, formará obviamente un complejo ancho. Sin embargo, el nodo sinusal, como lo tenemos aquí, también sigue funcionando normalmente. Y si el nodo funciona normalmente, va a tener estimulación con una despolarización que sigue la secuencia del nodo sinusal. Tendrá una frecuencia del nodo sinusal. Teniendo en cuenta esta característica, vamos a mirar lo que es una disociación auriculoventricular, lo que son los latidos de captura y los latidos de fusión. Por ejemplo, ¿cuál es la disociación? Este nodo sinusal tendrá sus P a un ritmo sinusal, o sea, la frecuencia normal de un corazón que late de acuerdo al ritmo del nodo sinusal. Pero aquí tendrá también una despolarización a su propio ritmo, que pondrá aquí su propio ritmo. Y eso es lo que se denomina disociación auriculoventricular. ¿Qué sería un latido de captura? El latido de captura es cuando hay un estímulo del nodo sinusal, pasa el área de unión auriculoventricular y en el momento de llegar al ventrículo lo encuentra despolarizable, o sea, no hay periodo refractario. Como no hay periodo refractario, despolariza al ventrículo formando un latido de captura. Otra posibilidad es esta, que llegue el estímulo al área de unión y comienza a despolarizar a los ventrículos.
cuando llega a despolarizar sus ventrículos, también se comienza a despolarizar del otro lado por el foco autónomo. Y entonces una parte es despolarizada por el sistema de conducción normal y la otra parte es despolarizada por el foco autónomo. Y entonces formará un latido de fusión donde el QRS no será tan estrecho como un latido normal, ni será tan ancho como un latido desde el foco autónomo ventricular. Ahora miremos en este diagrama de Scaler y miramos arriba un electrocardiograma. Si nosotros miramos la P, tendrá un ritmo sinusal normal. El nodo sinusal, digamos, despolariza las aurículas en una forma normal y a una secuencia normal, a una frecuencia normal. Entonces aquí tenemos una P, aquí tendríamos una P, pero no se la ve porque está ¿qué? Enmascarada en este latido ventricular. Aquí tendremos otra P, aquí también deberíamos tener una P, pero también está enmascarada con un latido ventricular, pero la P sí se encuentra aquí. Y aquí tenemos otra P y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos una disociación aurículo-ventricular. Miremos el primer latido. Se despolariza la aurícula. Ese estímulo eléctrico pasa por el nodo aurículo-ventricular y despolariza, como veo, parte del ventrículo, pero la otra parte del ventrículo lo despolariza el foco autónomo. Este es que un QRS de fusión, donde no es tan ancho ni tampoco tan angosto. En cambio, aquí despolariza las aurículas y se queda bloqueado en el nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque el foco autónomo despolariza totalmente ¿a quién? A los ventrículos. Tiene 1 y 2. Y aquí tenemos un foco autónomo y otro foco autónomo. Ahora bien, miremos este. Viene el nodo sinusal, despolariza las aurículas, pasa el nodo aurículo-ventricular y logra despolarizar a los ventrículos. Al lograr despolarizar los ventrículos forma un latido normal. Esto es lo que se denomina un latido de captura. Y de aquí en adelante miraremos que hay despolarización de las aurículas, pero el estímulo eléctrico ya no pasa a los ventrículos y toma el comando el nodo autónomo y por eso se produce una taquicardia ventricular. Ahí están las tres características de las taquicardias ventriculares. Ahora vamos a mirar lo que se llama el diagnóstico diferencial. Habíamos dicho que hay taquicardias de complejos anchos y las taquicardias de complejos anchos son tres tipos: ventriculares, taquicardia supraventricular con aberrancia y taquicardias de reentrada antidrómica en un paso anómalo, que es el haz de Kent. Los signos electrocardiográficos son poco sensibles, o sea que no hay una buena sensibilidad para uno asegurarse si esa taquicardia es la una o la otra. Entonces hay un concepto. Si no está seguro de qué tipo de taquicardia de complejo ancho es, se la debe considerar como taquicardia ventricular y tratarla de esa manera para disminuir el riesgo si lo hace al contrario. Sin embargo, hay características clínicas para diferenciar los tipos de taquicardias de complejo ancho. Para ello tenemos lo que se denomina el algoritmo de Brugada. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es ausencia de ERS. Ausencia de RS. No hay RS en el electrocardiograma. Y miramos aquí en este ejemplo que se mira en las precordiales. Solo QS. Entonces aquí si tenemos el ejemplo, aquí tenemos un QS. Solamente QS. También puede haber un QR, pero no S. RS no hay. O solamente RS.
En este ejemplo solo miramos QS. Cuando miramos que esto es QS, entonces vamos a decir que esta es una taquicardia ventricular con una especificidad del 21%, digamos, con una sensibilidad del 21% y una especificidad del 100%. La especificidad es del 100%, que esto es una taquicardia ventricular. Pero si no es así, si hay un QS, como tenemos aquí, vea, RS, aquí sí hay un RS, vamos a medir el intervalo RS. Entonces aquí viene comenzando el intervalo R y aquí a la parte más profunda de la onda S. Ese intervalo lo medimos y si mide más de 160 milisegundos, como miramos en este caso, esto tiene una sensibilidad del 66% y diremos que en el 98% esta es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Porque mide más de 100 milisegundos. En cambio, miremos esta. Aquí tenemos la R, miramos la S y aquí tenemos 70 milisegundos. La probabilidad es que no sea una taquicardia ventricular. Pero entonces tenemos que decir que si hay de pronto una disociación aurículo-ventricular, como la miramos en este electrocardiograma. Entonces aquí tenemos una disociación aurículo-ventricular. Si no es así, no hay disociación aurículo-ventricular, entonces vamos a mirar criterios morfológicos de la taquicardia ventricular presentes tanto en B1 como en B2 y como en B6. Y esto nos dará una especificidad del 98% y una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96%. Primero, vamos a mirar, por ejemplo, taquicardia ventricular morfológica del bloqueo de rama derecha en B1. Entonces vamos a mirar que haya una R monofásica o mirar si hay simplemente un QR en B1. Segundo, si miramos una taquicardia donde hay una R y una R', pero la R es más alta que R', entonces hay esa especificidad. Y vamos a mirar en S una RS donde la R es menor, donde la R es menor que la S, con una especificidad del 96%. Segundo, vamos a mirar si hay morfología de bloqueo de rama izquierda, donde vamos a mirar una R mayor que 30 milisegundos, tanto en B1 como en B2. Y una rama descendente S que puede tener una melladura en B1, B2. Entonces aquí podemos tener una melladura, o sea, S mellada en B1 y B2. Y hay más de 60 milisegundos al nadir de la S o QS en B1. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tomamos aquí y medimos esta parte, debe ser mayor a 60 milisegundos tanto en B1 como en B2. O podemos encontrar un QS en B6. Esa es la morfología de bloqueo de rama izquierda y esas son las características que me pueden decir que este paciente puede tener una taquicardia ventricular. Si no es así, si no tiene ninguna de las características que hemos nombrado, entonces podremos decir que de pronto es una taquicardia supraventricular. Como pueden ver en este algoritmo de Brugada, lo que nos sirve es para diagnosticar una taquicardia ventricular. En el 2010 publicaron este artículo. De entre ellos está Juan José Arango, del libro donde yo me soporto para dar estos videos. Entonces tenemos un criterio ultra simple de Brugada de 2010 y es desde el comienzo del QRS, que posiblemente lo miramos desde acá,
hasta el cambio de polaridad del QRS. Ese segmento lo medimos en tiempo y si este es mayor a 50 milisegundos, eso es lo que es sugestivo de una taquicardia ventricular, como lo podemos ver en este electrocardiograma. Claro que hay criterios de Brugada que nos ayudan también a determinar que este electrocardiograma representa una taquicardia ventricular. Hasta aquí el video y muchas gracias.